Estructura dramática. ¿Qué es esta estructura a la que me refiero? Hola, ¿cómo están? Brevemente entonces voy a ir pasando por estos 6 elementos que les expliqué en el video anterior y después vamos a ir desglosando uno a uno en otros posteriores videos microcápsulas, ¿sí? Pero primero es el elemento 1 y el tema central de todo, es el tema, ese es el elemento número 1. ¿De qué hablas en el fondo? ¿Sí? Del amor, de la guerra, del odio, de las pasiones, de la injusticia. ¿Sí? El tema es lo que siempre va a englobar todo lo que es referido a la trama, que es el elemento número 2, o sea, cuál es la anécdota, cuál es la historia y en ese sentido de qué se trata. Y lo más fácil para identificar qué es la trama es la descripción de las películas, por ejemplo en Netflix o cuando tú ves en internet de qué habla una película, ahí te cuenta la trama, es decir, de qué más o menos va la historia. El elemento número 3 es el contexto. No lo puse en algunos trabajos en la especificación porque creo que va implícito en la trama, sin embargo me interesa aquí especificarlo, ¿sí? Porque es importante establecer siempre que una historia, una trama, ocurre en un lugar específico. Si una trama ocurre en la Segunda Guerra Mundial, o ocurre en la Alemania nazi, o en los países aliados, o en la Europa donde estaba el conflicto bélico. O si es que ocurre en una casa, si es que ocurre en un barrio en particular, pero el contexto siempre determina, así que me parece importante también establecerlo como uno de los 6 elementos de la estructura dramática. Obviamente los personajes es el cuarto elemento, perdón, porque si es que no hay personajes, ¿quién participa en la trama? ¿Quién lleva la acción? ¿A quién le ocurren las cosas? Entonces, personaje es otro elemento fundamental, obviamente. El quinto elemento es el conflicto y para mí, que lo he manifestado en algunos de los cursos con los que ya he tenido clases, es el elemento más importante. Todos son importantes, no existe el uno sin el otro, pero a mi parecer tomo el conflicto como parte de la acción. Si no hay conflicto, no hay acción. ¿Por qué? Porque los personajes entonces no tendrían motivaciones, no tendrían obstáculos, no tendrían objetivos. Entonces, ¿cuál es el problema? Y si no hay problema, no ocurre nada, tal cual es la vida. Los problemas, los conflictos, le dan esa sal, esa pimienta a la vida. Así que el quinto elemento, el conflicto. Y el sexto elemento, por supuesto, el desenlace, el fin de la historia, cómo termina, qué pasó con los personajes después de los conflictos que tuvieron, por las peripecias que tuvieron que pasar. Y aquí es donde, obviamente, el tema se termina de amarrar, ¿sí? El del número 1, ¿cierto? Y es importante entonces, bueno, aclarar que el tema por supuesto pasa por todos los personajes, van contando de qué se trata, en el contexto, en la historia obviamente, así que nada, pero el desenlace es muy importante establecerlo como uno de los puntos más importantes de la estructura dramática como finalización de esta gran historia, ¿sí? Vamos a ir desglosando uno por uno en los siguientes videos, así que no te los pierdas.